¿Cómo titula la serie? Somos una iglesia con propósito. ¿Cuántos propósitos hemos hablado? A ver, ayúdenme un poquito ustedes, que a mí se me olvida todo cuando me paro acá de los nervios. ¿Cuántos propósitos hemos hablado? Estuvimos hablando, ya hemos hablado de la importancia de la comunión, del compañerismo, de la importancia de pertenecer a un grupo, de pertenecer a la comunidad. Estuvimos hablando de la importancia de adorar, ¿cierto? Estuvimos hablando de la importancia del servicio, ¿cierto? Adorando juntos, sirviendo juntos. En ese caso estuvimos hablando más bien de sirviendo los unos a los otros. Y después estuvimos viendo, obviamente, estuvimos hablando 2 charlas sobre sirviendo unos a otros. Nos falta todavía, ¿cuántos propósitos? Nos falta uno nomás. ¿Cuál es? ¿Será que nos falta uno? No. ¿Cuántos propósitos son? Son 5. Son 5. ¿Quiere decir que nos están faltando? Ya hablé, mire, otra vez. De pertenecer, ese es el de comunión. Hablamos de adorar, ¿cierto? El segundo. Hablamos de servicio. Ahí está, nos están faltando 2 propósitos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el propósito de evangelizar. Evangelizando juntos. Evangelizando juntos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han escuchado charlas que tienen que ver con el evangelismo, y yo sé que a veces ustedes tienen algunas ideas, otros muchas, otras pocas, pero yo quiero compartir con ustedes hoy algo muy práctico, que tiene continuación para la próxima semana, lo que tiene que ver con evangelizando juntos. Y quiero decir hoy una introducción, nos vamos a adentrar un poquito en el tema, y la semana que viene vamos a continuar. Así que repito, es una predicación que tiene 2 partes. Voy a decir algo a modo de introducción. La mayoría de las personas, cuando uno habla con ellas, cuando uno dialoga, y aún más nosotros mismos, si nos ponemos la mano en el corazón, todos queremos dejar un legado. Todos queremos dejar un legado. ¿Cómo así que dejar un legado? Todos queremos dejarle algo a nuestra familia, algo a nuestros hijos, y cuando ya tenemos un propósito más claro frente a la vida, a veces queremos dejar también una huella. Eso también es otra forma de decir dejar un legado, dejar una huella. Y en esa huella muchos quieren escribir un libro, algunos quieren hacer algo a nivel social, qué sé yo, una fundación. Otros pues se enfocan un poquito más en lo material y tiene que ver un poquito con cosas, repito, materiales. Pero todas esas cosas que acabo de mencionar, todas son temporales. Son cosas que son efímeras, son cosas que son pasajeras. Nos morimos y hasta ahí llegamos. No nos llevamos absolutamente nada. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que lo único que va a durar para siempre es algo que he mencionado en esta serie una y otra vez. Lo único que va a durar para siempre es la familia de Dios. Es lo único que perdura. Porque aún la familia física muere, pero la familia espiritual perdura, pasa a través de los tiempos. Nos vamos a encontrar con ellos en el reino de los cielos. De hecho, ustedes conocen que Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso está en el Evangelio de Mateo, y esa edificación de la iglesia es lo que viene haciendo el Señor hasta el día de hoy. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es asegurar que las personas que están a nuestro alrededor, llámese familia, llámese amigos, llámese vecinos, llámese compañeros de trabajo, que aseguremos la salvación para ellos. Es lo mejor que podemos hacer. Es el mayor legado que yo pueda dejar en la tierra, que yo pueda asegurar la salvación de mis seres queridos. Así que repito, por 2 semanas vamos a estar compartiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo compartir el Evangelio? ¿Cómo compartir las buenas nuevas? La palabra evangelio es una palabra griega. Es una palabra que traducida al español significa buenas nuevas, buenas noticias. Y por eso yo quiero compartir con ustedes, para de una vez decirles el bosquejo que vamos a usar,
En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes los mandatos que debo obedecer. Y en segundo lugar, después hablaré de las cosas que debo saber. Entonces, número 1, los mandatos que debo obedecer. Y después veré con ustedes las cosas que debo de saber. Memorícense esos dos punticos porque como no tenemos proyección, es importante que los memoricen para que sepan hacia dónde vamos en esta predicación. Bien, ¿cómo titula el primer punto? Los mandatos que debo obedecer. Esto es repaso para todos. Para algunos será nuevo, pero esto es repaso para todos. Entonces, los mandatos que debo de obedecer, un texto bíblico que usted se lo debe de saber de memoria. Casi que es un versículo obligado para todo cristiano, para todo discípulo de Jesús, para todo hijo de Dios. Es obligado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. En las versiones antiguas dicen: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así me lo aprendí yo en la Reina Valera del 60, hace 30 años largos. Me lo aprendí en esa porción. Pero en Nueva Traducción Viviente dice, hablando Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Quiénes son todos? Cuando hablamos del mandato de predicar el evangelio, la buena noticia a todos, todo el mundo, para nosotros es nuestra casa, nuestros vecinos, los compañeros de universidad, los compañeros de trabajo, en el negocio, en la calle, por donde el Señor nos lleve. Todo el mundo es las personas que están a nuestro alrededor. A ellos tenemos que predicarles el evangelio. Algunos a veces sueñan con predicar el evangelio y a veces ven algunas películas, algunos documentales y sueñan con irse de misioneros y predicar el evangelio, que en la China, que en el África, que en la India, pero no han sido capaces de predicarles el evangelio al vecino, que lo tienen ahí todos los días. Entonces, antes de pensar en ir a otros lugares distantes a predicar el evangelio, prediquémosle a los seres que están cerca de nosotros, a los seres queridos, prediquémosle a la familia, prediquémosle a los amigos, a los compañeros de trabajo. Hay otro texto bíblico que usted debe de obedecer, que usted y yo debemos de obedecer. Entonces, el primero es Marcos 16:15, el segundo es Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, está hablando Jesús resucitado, le habla a sus discípulos y les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En cuáles todas partes? Para ellos, en esa época, para ellos era en Jerusalén, que era en la ciudad donde estaban, por toda Judea, más retiradito, después en Samaria, un poco más retirado, y después hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así es que se predica el evangelio. Primero al círculo cercano, después un círculo más amplio y después otro círculo más amplio. Entonces, para nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, es un mandato aquí en Bello, y nos podemos extender a todo el área metropolitana, Antioquia, y el resto de Colombia y el resto del mundo. Ese es el orden. Primero pensemos en la gente que está cercana a nosotros. Y ahí hablamos de familia, hablamos de parientes, hablamos de amigos, hablamos de compañeros de estudio, hablamos de compañeros de trabajo. Es gente que está cercana a nosotros. A ellos hay que predicarles el evangelio. Usted como adulto, usted como joven, usted como niño que de pronto está escuchando esta enseñanza, también está llamado a predicar el evangelio. Ninguno nos quedamos por fuera de este mandato. Todos estamos llamados a obedecer este mandato. Ahora, interesante que aquí dice: y me serán, después de que venga el Espíritu Santo, dice: y me serán ¿qué? Testigos. Nosotros somos los verdaderos testigos. Algunos se llaman, y hace muchos siglos se llaman los testigos de Jehová, ¿cierto? Hace unos 2 siglos largos. Nosotros somos los verdaderos testigos. Y somos testigos de Jesucristo. Porque este pasaje está en el Nuevo Testamento. Y estamos llamados a testificar del Señor. Ahora, cuando hablamos de testigos, yo quiero decirle
que el trabajo de un abogado es presentar evidencias, a veces hasta tratar de convencer. Ese es el trabajo de un abogado, llámese fiscal, llámese defensor, pero nosotros no somos llamados a ser abogados. Es cierto que tenemos que prepararnos para presentar defensa, es cierto que tenemos que prepararnos para responder a objeciones, pero el llamado de nosotros no es ser abogados. El llamado de nosotros es ser testigos, es decir, testificar del Señor. Cuando hablamos de ser testigos es cuando usted dice, yo experimenté esto en mi vida, yo vi. Los discípulos decían, yo vi a Jesús resucitado. Es que yo estaba así y ahora el Señor cambió mi vida, mi situación era esta y ahora he sido transformado. Es decir, yo testifico de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cristo restauró mi hogar, Cristo restauró mi trabajo, Cristo me dio sentido de vida, Cristo me dio sentido de propósito. Yo testifico de lo que he experimentado en mi propia vida. A eso se le llama, cuando nosotros damos aquí charlas para enseñar a evangelizar y cursos de evangelismo, y también lo vemos en la base número 3, le enseñamos a que tú cuentes tu historia. ¿Cómo contar tu historia? Cuando hablamos de cómo contar tu historia es cómo testificar. ¿Cuál es tu testimonio? Cuéntanos tu testimonio de conversión. Cuéntanos tu historia de conversión. Y tenemos que aprender cómo ser verdaderos testigos, buenos testigos, testigos eficaces. Por eso es importante que obedezcamos esta palabra, pero también es importante que nos capacitemos para ser buenos testigos. Así como uno se capacita en la vida para muchas otras cosas, yo tengo que capacitarme para compartir las buenas nuevas de salvación. Hay otro pasaje bíblico que tú y yo debemos de conocer y es Mateo capítulo 28, pero no solamente conocer, obedecer, que ese es el punto que estamos viendo. Mateo capítulo 28, 18 al 20, por favor, búsquenlo. Y dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de regresar al Padre Celestial. Fueron las últimas palabras. Cuando alguien va a morir y cuando alguien sabe que ya le quedan muy poquitos minutos de existencia, por lo general piensa muy bien qué es lo que le va a decir a su familia para despedirse. Piensa muy bien sus palabras. Ahora Jesús está pronto para irse al trono celestial, una vez más a la diestra del Padre Celestial, y ahora el Señor, las últimas palabras que le dice a los discípulos es, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan, hagan los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. Y no solo termina ahí el mandato, después dice, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, al compartir el Evangelio nos convertimos, mis amados, en agentes de Dios. Agentes de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido autorizados por Cristo. Cuando Él dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Claro, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y como la autoridad que Él ha recibido ahora nos la delega a nosotros. Y nos dice, yo he recibido la autoridad, ahora ustedes, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Hemos sido comisionados, hemos sido enviados y hemos sido autorizados para predicar el Evangelio. Los ángeles del cielo quisieran predicar el Evangelio, pero no se les ha permitido hacerlo. Ellos se mueren de ganas de predicar el Evangelio, pero a ellos no se les ha permitido, porque el Evangelio, como dice San Pablo, se le delegó y se depositó en vasijas de barro, seres humanos, pecadores, como usted y como yo, llenos de debilidades. Es un misterio. Deberían de ser otros seres que predicaran, pero somos nosotros a los que se nos delegó la predicación del Evangelio. Así que no esté pensando ahí, no, es que yo no soy digno, es que yo no estoy capacitado, es que yo no soy llamado. No, todos estamos llamados. Y no solo llamados, todos somos enviados y comisionados a compartir la palabra del Señor. Entonces, al compartir el Evangelio, repito, nos convertimos en agentes de Dios. ¿Agentes de Dios para qué? Para traer personas a la familia de Dios. Ese es el trabajo de nosotros.
El trabajo de esta iglesia es traer personas, unir personas a la familia de Dios. Porque cuando alguien nace de nuevo, cuando le predicamos la palabra a alguien, esa persona nace de nuevo y dice la palabra que fuimos adoptados por Jesucristo. Somos, en cierta manera, estamos haciendo partícipes de la familia de Dios, aunque somos adoptados, pero somos hijos. Y ahí estamos, en la gran familia de Dios que permanecerá por toda la eternidad. Estamos simplemente pasando por los pasajes así rápido, porque estamos viendo textos que ya nosotros sabemos, y son textos que estoy llamado a ¿qué? ¿Qué dije? A obedecer. Muy bien, otro texto que vamos a mirar, Mateo capítulo 4, versículo 19. A ver, ya llevamos varios. A ver, por favor, a ver cómo está de memoria o de apuntes. Primer versículo que vimos, Marcos 16, 15, número 2. Hechos 1, 8, número 3. Mateo 28, 18 al 20, número 4. Mateo 4, 19. Jesús los llamó, hablando de los discípulos. Ellos están pescando, están tirando las redes, todavía no han seguido al Señor, apenas Él va a llamarlos. Jesús los llamó y les dice: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¡Qué belleza! Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Estas fueron las primeras palabras a sus seguidores. Y yo quiero que entienda el contexto. Ellos están pescando, están tirando las redes. Y ahora el Señor les dice: síganme, que yo los voy a hacer. Y son pescadores de profesión, toda la vida llevan pescando. Y ahora el Señor les dice: yo quiero hacerlos a ustedes pescadores de personas, pescadores de personas. Ahora, estas fueron una de las palabras, repito, a los primeros seguidores. Y la lógica de este pasaje, si usted lo mira bien, la lógica de este pasaje es que si yo no estoy pescando personas, si yo no estoy trayendo personas, si yo no le estoy testificando a personas de Cristo, entonces, según este pasaje, yo no soy un seguidor de Jesús. Y eso suena fuerte, porque el Señor dice: síganme y yo los haré pescadores de personas. Si yo no estoy pescando, si yo no estoy evangelizando, si yo no estoy testificando, entonces yo realmente no estoy siguiendo a Jesús. De pronto creo en Él en algunas cosas, pero seguirlo, obedecerlo, eso es otra cosa. Por eso la prueba de que tú y yo estamos con Dios, que estamos con la familia de Dios, es que estamos todos comprometidos y estamos trabajando, trayendo personas para la familia de Dios. Si yo no estoy trayendo personas a la familia de Dios, hay algo que está pasando conmigo. Hay algo que está pasando conmigo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que yo realmente soy un seguidor de Jesucristo? ¿Será que yo soy un discípulo de Jesucristo? Porque es que la palabra discípulo es muy grande. De pronto seré un creyente en Cristo. Cree en Cristo. Pero creerle a Cristo, obedecerle, eso va un paso más allá, y eso es obediencia. Eso ya es compromiso. Eso ya es discipulado. Ahora, como iglesia nosotros no podemos obligarlos a ustedes. Nadie me puede obligar a mí. Nadie obliga a nadie a evangelizar. Es un asunto que ya nosotros, es en nuestra relación con Dios, cómo es que nosotros nos comprometemos para llevar a cabo la gran comisión. Ese es el gran problema de la iglesia, que en la iglesia todo es voluntario. Ese es el problema. Pero un día tendremos que rendirle cuentas al Señor de esos mandatos que Él nos delegó. Aquí a nadie se le puede obligar. Yo como pastor lo único que puedo hacer es mostrarle estos mandatos y decirle: hay que obedecerlo, pero que yo lo vaya a obligar a usted, no puedo. Así que yo espero que con estas enseñanzas usted vaya entendiendo que una manera de usted realmente demostrar que es un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, es cuando está comprometido, ganando personas para el Señor, trayendo personas a la familia del Señor. La pregunta que le he venido haciendo varios días en algunas predicaciones: ¿alguien va a estar en el cielo gracias a ti? Esa es la pregunta que nos hemos venido haciendo hace días. ¿Personas van a estar en el cielo gracias a tu testimonio, a que tú le testificaste, le evangelizaste? ¿Será que van a haber personas en el cielo? Porque yo he mencionado en estos días que lastimosamente eso es lo que hay en muchas iglesias. Creyentes de años asistiendo a una iglesia y nunca se han ganado una persona para Jesucristo. Y eso tiene uno que colocarse un interrogante grandísimo. ¿Qué pasa ahí? A veces somos religiosos. Y como religiosos asistimos a una iglesia, escuchamos palabra y nos vamos para la casa y chao.
pero no hay un compromiso con el reino, no hay un compromiso con la misión, el encargo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que le quede claro, hay muchas más enseñanzas de Jesús, pero las estoy resumiendo con estos 4 textos. Tengo un quinto texto, un quinto pasaje, pero ya no de Jesús, de Pablo, el apóstol Pablo. Y es un pasaje que me ayuda a entender los mandatos de Jesús. Y lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Por favor, doy una esperita para que busque ahí en su Biblia o en su dispositivo móvil. Busque 2 de Corintios 5, 20. ¿Listos? Bueno, 3. Así que somos, dice Pablo, póngale cuidado la declaración de Pablo. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Si ustedes miran este pasaje, de este pasaje uno pudiera sacar toda una predicación. Es un pasaje riquísimo, pero yo no puedo hacerlo hoy, tengo que ir de largo, porque no me puedo quedar acá, porque quiero hacer otros énfasis. Pero Dios nos usa para hablar en nombre de Cristo. La palabra teológica que aparece acá en el griego es reconciliación. Nosotros estamos llamados a reconciliar a las personas con Dios. ¿Reconciliarlas por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos enemigos de Dios. Ahora, cuando uno está apartado de Cristo, la palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios. Ahora, cuando alguien se vuelve a Dios, cuando alguien reconoce a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, en ese momento ocurre una amistad con el Padre, una amistad con Dios. Eso se llama reconciliación. Hay una reconciliación, porque hay una enemistad causada, valga la redundancia ahí, a causa del pecado. Ese pecado nos ha hecho alejar de la presencia salvadora de Dios, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están alejados de la presencia salvadora de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de este pasaje, cuando hablamos de ser embajadores, es que estamos reconciliando a las personas con Dios. Un embajador es alguien que representa a un poder superior. Un embajador es alguien que representa toda una nación, todo un imperio, todo un país. Es alguien que le dieron autoridad, hay una autoridad delegada. Cristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vaya, nos delegó autoridad a nosotros, nos comisionó, nos empoderó. Y ahora Pablo está diciendo que usted y yo somos embajadores. Eso es muy grande. Usted y yo estamos llamados a hablar de nuestro país, pero no Colombia, del reino de los cielos. Estamos llamados a hablar del reino de Dios, estamos llamados a hablar de Jesucristo, somos embajadores de Cristo. De hecho, la palabra cristiano significa un seguidor de Jesús. Somos seguidores de Jesús, somos embajadores de Jesucristo. Repito, el pasaje es muy amplio, pero déjeme seguir adelante. De estos 5 textos que yo he compartido con ustedes en esta noche, podemos concluir algo bien interesante. Y llegamos a la conclusión, mirando todos estos pasajes, que cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, mi trabajo en la familia de Dios es invitar a otros a unirse a la familia. Ese es el trabajo que tenemos. Yo estoy tratando de ser sencillo para no complicar estas enseñanzas. A veces complicamos el Evangelio. La gente a veces no entiende qué es lo que tiene que hacer. Y esta es una manera sencilla de decirle, este es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Traer personas a la familia. ¿Cómo los traemos a la familia? Compartiéndoles el Evangelio. Que la persona nazca de nuevo, predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Ahora, para que las personas hagan eso, por supuesto, primero se tienen que disponer, primero tienen que concientizarse que están llamados a obedecer las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la Biblia, pero voy a decir en segundo lugar las cosas que usted debe de saber
Porque a veces hay miedos y hay temores. Y uno sabe que hay personas que no evangelizan y a veces es porque están llenas de temores y de miedos. Ay, no, qué miedo hablar. Ay, no, es que yo no sé. Ay, es que esto, ay, es que lo otro. Yo quiero decir hoy, con continuación para la próxima semana, mediante Dios que nos ayude a compartir esto, yo quiero enseñarles precisamente algunas cosas para que usted deje esos miedos, para que usted tenga más confianza, para que usted realmente entienda que Dios ya le capacitó, Dios ya le empoderó, ya Dios hizo cosas, no es sino que usted se disponga para hacerlo. Pero de todos modos yo quiero compartir con ustedes varias cositas para que le dé un poquito de confianza a la hora de compartir las buenas nuevas. Y las cosas que usted debe de saber para que tenga más confianza a la hora de compartir el Evangelio son unas 4 o 5 cosas que vamos a estar enseñando. Hoy no voy a hablar sino de 2 cosas nomás. La primera, aquí va la primera. Esto es para que usted tenga un poco de más confianza a la hora de compartir el Evangelio, ¿vale? Número 1. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. A ver si ustedes entonces son buenos para tomar apuntes cuando no hay boletín. Entonces, número 1, las cosas que debo de obedecer. Número 2, las cosas que debo saber. Y en ese punto número 2 de las cosas que debo de saber se desprende otro bosquejito. ¿Qué cosas debo de saber? Número 1, que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, como todos tenemos las mismas necesidades, mire, ¿cuáles necesidades? Todos tenemos necesidades físicas, todos tenemos necesidades relacionales, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Entonces, cuando yo voy a compartir la palabra con alguien, simplemente voy a detectar cuál es su mayor necesidad en ese momento. Y dependiendo de la mayor necesidad en ese momento, la idea es que yo me meto en la conversación basado en esa necesidad. Y voy a llegar al final diciendo, hay alguien que te puede ayudar en esa necesidad. Y ahí es donde le hablamos de Jesucristo. Ahora, cuando yo hablo de necesidades espirituales, porque el resto claro que todas las tenemos, relacionales, emocionales, físicas, pero las necesidades espirituales, todos los seres humanos tenemos necesidades espirituales. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Acompáñenme. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Está hablando el sabio Salomón. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y mire la segunda frase que es la que me interesa. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Todo ser humano fue creado para algo más que simplemente ocupar un espacio, como dice la canción, en la esfera terrenal. Suena muy romántico, pero es muy fuerte esa declaración. No estamos llamados simplemente a ocupar un espacio en este planeta. Si la vida solamente fuera dormir, comer, trabajar, volver a dormir, volver a comer, volver a trabajar, y simplemente ese es el ciclo de la vida. Si la vida solo se limita a eso, qué vida tan aburrida. Qué vida tan aburridora. Pero la vida es más que eso. Todo ser humano que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo sabe que le falta algo. Sabe que le falta algo. Recuerdo la conversión mía cuando tuve 19 años, hace poquito, 19 años. Cuando yo tenía 19 años, recuerdo que llegué a una reunión de jóvenes y yo veía a esos jóvenes alabar al Señor y yo decía, esos jóvenes tienen algo que yo no tengo, porque yo les veía gozo, les veía alegría. Hablo de jóvenes que van a la iglesia a adorar al Señor, metiditos, comprometidos. Y entonces esos jóvenes estaban ahí alabando al Señor y yo decía, ¿por qué lo hacen? Y yo les miraba los rostros, lo que hacían, y yo llegué a la conclusión, esos muchachos tienen algo que yo no tengo, Y así fue que ahí empezó un proceso de acercarme al Señor. Yo con alguna regularidad reflexiono sobre mi vida y miro cosas buenas que me ha pasado en tiempo atrás, y precisamente ayer temprano mandé un audio a la persona que me compartió el Evangelio. Y le mandé un audio diciéndole muchas cosas, pero entre ellas diciendo, a Dios gracias por haber sido un instrumento para el Señor.
por haberme compartido de la palabra del Señor. Y le di unas palabras, yo sé que para ella fue porque fue la hija del pastor la que me compartió hace muchos años, cuando tenía 19 años, y aquí estamos predicando la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de que todo ser humano sabe que hay algo más. Por eso cuando uno empieza a mirar en la palabra, uno mira las palabras de Jesús que fueron muy claras, hablando de ese contraste con lo que hace el diablo, que él no vino sino a matar, a robar, a destruir. Pero en San Juan 10:10, ustedes se lo saben de memoria, la segunda parte, cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia, esto no es teología de prosperidad. La vida en abundancia es una vida plena, con propósito, con sentido, es con eternidad. Es decir, ¿hay algo más después de la muerte? Claro que sí, hay algo más. Hay un sentido de eternidad en cada uno de nosotros. Todos sabemos, usted hable con la persona que no sepa nada de Biblia, lo que sea, hable con ellos y verá que todos tienen una noción de que hay algo más después de que uno se muere. Con ideas equivocadas, sí, lo que sea, pero tienen una idea de que después de la muerte debe de haber algo. Yo tengo que aprovechar eso, iglesia. Yo tengo que aprovechar que las personas, muchos tienen mucha inquietud, ¿qué va a pasar después de la muerte? Por eso hay que ser muy sensibles. Cuando a alguien se le muere un ser querido, esa persona está en un momento muy sensible para yo predicarle el Evangelio. ¿Te has puesto a pensar qué pasa después de que uno se muere? ¿A dónde va? Y hay muchas preguntas que uno pudiera hacerle. Una pregunta: ¿tú crees en el cielo? Y hay muchas cosas que uno pudiera hacer. ¿Sabes para dónde nos vamos después de que morimos? Y si la persona habla del cielo, yo inmediatamente puedo empezar a predicar el Evangelio. Y una vez le puedo decir: ¿sabes cuáles son las 4 verdades que nos van a asegurar un lugar en el cielo? Ay, no, yo no sé cuáles son las 4 verdades. De pronto nos va a decir: conozco las 4 verdades del budismo. Y uno le puede decir: sí, pero esas no te van a asegurar un lugar en el cielo. Pero yo sí te voy a compartir 4 verdades. ¿Tienes tiempo para escuchar? Y ahí empiezo a predicar. Y aquí tenemos un curso, un seminario que damos, muy sencillito, que es precisamente, lo hemos titulado Las 4 verdades que nos asegurarán un lugar en el cielo. Ahora, dejando a un lado lo del sentido de eternidad, si de pronto ya no estamos hablando de la parte de la muerte, uno tiene que ser sensible. Todos los seres humanos necesitan paz emocional. Todos buscamos paz emocional. Y usted ve esa señora, ese señor, ese joven lleno de problemas, estresado, que los problemas financieros que es. Hablemosle de la paz emocional y contémosle nuestra historia. Yo también tuve una época en que también tuve esos problemas. Yo también estaba como usted. Hace muchos años me pasó esto, hasta que alguien vino y me compartió, y ahí empieza uno a compartir el Evangelio. Usted tiene que entender que ser testigo de Jesús, usted no tiene que ir a un seminario, usted no tiene que graduarse para predicar el Evangelio, es simplemente disponerse. Y es entender que todas las personas tienen las mismas necesidades. Debes de saber que al compartir el Evangelio estás ofreciendo algo que todos están buscando. Todos están buscando paz emocional, sentido de vida, sentido de propósito, sentido de eternidad. Todos están buscando eso. Qué lindo cuando uno sabe que está presentando algo que todos necesitan. Tenemos el mejor producto, el Evangelio de Jesucristo. La segunda cosa que debes saber, que te va a ayudar a tener confianza a la hora de compartir el Evangelio con otras personas, es, número 2, todos los seres humanos tenemos las mismas preguntas. Todos los seres humanos tenemos las mismas preguntas. ¿Cómo así, Renzo? Sí, todos los seres humanos tenemos las mismas preguntas, seamos cristianos o no seamos cristianos. La segunda parte del versículo que les compartí ahora, de Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11, la segunda parte dice: pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El ser humano no alcanza a comprender. Y hay otras versiones que hablan precisamente de eso, que el ser humano está lleno de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que Dios ha puesto en nuestra mente? Porque esas son preguntas, nosotros nacemos con todas esas preguntas.
Ustedes se las saben, desde el colegio empezamos con esas preguntas y sobre todo cuando nos dieron filosofía. ¿Cuáles son esas preguntas? A ver, escucho. ¿Quién soy yo? ¿La qué? ¿Por qué existo? ¿Más preguntas? Aquí hay pocas preguntas. Usted no se hizo preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Sí o no? Muchas preguntas. Eso lo vimos en filosofía. Ahora, la gente tiene esas preguntas, aprovechémoslas. Porque como tienen esas preguntas, yo puedo aprovechar esas preguntas y empezar a meterme con el Evangelio, porque voy a contestar todas las preguntas que tienen. Así no las esté haciendo en el momento, pero a la hora de compartir el Evangelio, le estoy contestando todas sus preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Bien, amados, la próxima semana vamos a continuar con este tema precioso, donde vamos a ver otras cositas que debemos saber para generar confianza a la hora de compartir el Evangelio. Hoy nos vamos con dos enseñanzas que nos van a ayudar a tener confianza, que nos van a dar tranquilidad, que nos van a ayudar a decir, hombre, vale, sí, venga, yo porque tengo miedo, no, la gente también necesita, yo tengo un producto que todo el mundo necesita, el Evangelio. Entonces, todos los seres humanos, ¿qué? Tenemos las mismas necesidades. Y todos los seres humanos tenemos las mismas preguntas. Bueno, yo espero que eso se lo vayan grabando, porque eso va a ser materia de nuestros entrenamientos a la hora de compartir el Evangelio. A modo de aplicación, yo quiero recordarles, iglesia, que hace un par de meses hicimos un pacto aquí en la iglesia. Cada uno firmó un pacto. Yo sé que todos no, pero sí muchos recibieron un folleto, porque no era obligación, aquí a nadie se le obliga. Y usted firmó un pacto, donde usted se comprometía delante de Dios a ganar 3 personas para Cristo para finales del 2020. Esa es una meta muy pequeñita, demasiado pequeñita. Pero la coloqué así porque sé que en esta comunidad hay personas que nunca se han ganado a nadie, ni una sola persona para el Señor. Entonces puse una meta pequeña. El que aquí vive evangelizando, bendito Dios, usted sabe que no son 3 sino 30. Pero le puse 3, bien sencillito. Y ya el equipo pastoral, ellos tienen ya sus folletos. De hecho, la próxima semana voy a tener una reunión con todos los que firmaron el pacto. Y vamos a tener aquí una charla especial solamente para los que firmaron el pacto. Yo quiero tener con ustedes un entrenamiento. Y usted todavía está a tiempo. Si hay uno que está sentadito y dice, pacto, ¿a qué horas entregaron ellos? ¿Será que yo ese domingo no vi? El sábado no vi. Entonces, si usted no sabe ni de qué estoy hablando, al final se le acerca a Sandra. Sandra, levante la mano y miren hacia atrás. Ella es Sandra. Acérquese a Sandra, que ella le puede proveer de ese folleto del pacto. Si no lo tiene ahora, dígale para cuándo lo tiene. Porque la idea es que usted llene ese pacto. ¿Sabe qué estoy haciendo hoy? Estoy abriendo un espacio para que otros ingresen a esa capacitación. Porque con usted voy a tener una serie de enseñanzas por un buen tiempo. Entonces, lo que usted debe de hacer como aplicación, le voy a hacer un desafío ahora que salga de este lugar. Haga una lista de 10 personas. Aquí los que han estado en clínicas de ventas saben de lo que yo estoy hablando, pero aquí estoy hablando del producto maravilloso, el mejor producto que es el Evangelio de Cristo. Entonces, haga una lista de 10 personitas. Otra vez, 10 personas. ¿Quiénes? Bueno, familias, seres queridos, amigos. Haga una lista de las 10 personas que usted quisiera ver en el cielo contigo. Sí, que se vaya conmigo para el cielo. Las 10 personas más cercanas que usted quiere más, que ama más. Ponga esas 10 personas, por favor, en lista. Ahora que se vaya para su casita, eso no lo deje en la mente, que las cosas en la mente se olvidan. Si a usted le pasa lo que me pasa a mí con 52 años, me está olvidando todo. Entonces, por favor, anote las cositas, anótelas, una libretica, póngalas en un lugar visible. Y a esas 10 personitas empiece a orar por ellas en estos días, estas semanitas. Y a esas personitas las vamos a invitar para Navidad. En el programa de Navidad que vamos a compartir el Evangelio, que es una época donde la gente está muy sensible porque estamos recordando la venida de nuestro Salvador.
vamos a invitar a esos 10 a ese programa de Navidad. Las estadísticas de los 10, 5 le van a prestar atención y de los 5 les llegan 3. ¿Ok? Entonces, invita a 10 para que les lleguen siquiera 3 al evento de Navidad. Si les llegan todos los 10, maravilloso. Alguna cosa hacemos en la iglesia donde nos vamos a meter todos, no sé. Pero las estadísticas son esas, más o menos. Entonces, haga una lista de 10 personas y las vas a invitar. Porque es que si salimos de acá sin aplicación, no hacemos nada. Esto hay que ponerlo en práctica. Y en nuestro redil, a diferencia de otras iglesias, nosotros tenemos un sistema de capacitación. Cuando una persona entra acá, hay muchas cosas que no voy a mencionar ahora, pero nosotros tenemos 4 seminarios claves en esta iglesia, que le invitamos a que todos pasen por esos 4 seminarios. Número 1, los llamamos bases. Número 1, descubriendo mi membresía en el redil, base número 1. Base número 2, descubriendo mi madurez espiritual. Base número 3, descubriendo mi misión en el mundo. Base número 4, descubriendo mi ministerio en la iglesia. Usted debe saber eso de memoria ya. Yo no estaba leyendo nada. Eso tiene que estar ya encarnado en nosotros. Algunos me alegra tanto ver personas que han venido hace poco a nuestra iglesia, que se están uniendo a nuestra iglesia, verlos viendo ya base número 1, base número 2. Me alegra enormemente verles capacitarse, porque esa es la forma en que vamos creciendo en la iglesia y en que todos empezamos a hablar el mismo idioma y vamos a entender todos estos mensajes. Esa base número 3 es preciosa. No se vaya, por favor, no se la vaya a perder. Porque en esa base va a recordar estas enseñanzas, pero las vamos a ampliar, donde vamos a compartir cuál es mi misión que Cristo me ha dejado en este mundo. Iglesia, vamos a orar y nos vamos a preparar para adorar al Señor. Quiero que incline su rostro, por favor. Piense en la aplicación, y le vamos a cantar al Señor una canción. Vamos a orar una canción o a cantar una oración, como usted quiera decirlo. Y le vamos a decir: Señor, aquí estamos. Queremos ser esos embajadores. Tú nos has comisionado, Señor, y queremos ser esas personas enviadas. Queremos obedecer, Señor, tu palabra, tus mandamientos. Con tus ojos cerrados te voy a invitar a que ores al Señor y que todos de corazón en esta noche le pidamos perdón al Señor y decirle: perdóname, Jesús, porque a veces no estoy obedeciendo tus mandamientos, no estoy testificando, no estoy predicando tu palabra, no le estoy compartiendo el evangelio a la gente que tú colocas en mi caminar. Perdóname, Señor. Para los que ya evangelizan y ya vienen ganando personas para Cristo, yo creo que también podemos decirle, Señor, en oración: Señor, muéstrame cuáles son las personas que debo de compartirle en estos días. Voy a hacer una lista de 10 personas. Muéstrame, Señor, esas personas que tú quieres que yo vaya y les comparta de tu palabra. Pero quiero que toda la iglesia estemos orando, que seamos muy sensibles. Anoche en la vigilia yo predicaba precisamente una aplicación que nos dejó el capítulo 7 que estamos estudiando de Daniel, donde habla que el juez de toda la tierra, nuestro Dios Todopoderoso, va a abrir los libros y va a empezar a juzgar. Y en esos libros hay que asegurarnos que nuestros seres queridos estén sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, cuando se abran esos libros, serán personas que van a ir a una eternidad totalmente alejados y separados de Dios. ¿A cuántas personas nos vamos a llevar al cielo con nosotros? Esa es la pregunta para hacernos. Dios es el que convence, Dios es el que salva, pero yo soy el instrumento. Yo soy el instrumento para llevar la palabra del Señor. Adoremos al Señor a través de este canto. Dígale aquí, Señor.